La historia no me pertenece. Créditos a sus respectivos creadores. Link del fanfic en la descripción. Capítulo 29. El campo de batalla, que una vez resonó con la cacofonía de la muerte, de repente quedó en silencio, como si el canto de las cigarras hubiera cesado. Al unísono, miles de ojos se volvieron hacia el origen del disturbio. Dos figuras de cabello blanco estaban encaramadas en una imponente roca al borde del campo de batalla. Tatsuya acunó una cabeza calva en la palma de su mano, parecida a una pelota de baloncesto, una exhibición audaz ante los dos shinobi de la aldea, como para hacer alarde de su triunfo. Segundo, Kazekage. Segundo, cuando el futuro tercer Kazekage vio la cabeza cortada sostenida en alto por Tatsuya, sus piernas se doblaron, lo que le hizo tambalearse y colapsar. Sí, esto es, real, señor segunda generación. No, no puede ser. Incluso Colmillo Blanco falló. Los shinobi de Sunagakure permanecieron estupefactos, incapaces de comprender la realidad que se les presentaba. Para una aldea shinobi, Tsukage simbolizaba su esencia misma, el eje de la unidad de la aldea. Especialmente en tiempos de conflicto. La visión provocó una mezcla similar de asombro entre los shinobi de Konoha, rivalizando con la de sus homólogos de la arena. Yugayashi, es este. Es Kazekage realmente. Akamichi Choza, al ver a Jiraiya detrás de Tatsuya, jadeó. Maestro Tatsuya, ¿y el maestro Jiraiya detrás de él? ¿Cómo llegó allí? Inoichi, desconcertado, comentó con un temblor. Una misión incluso más allá de la destreza de Colmillo Blanco, ¿realmente tuvo éxito? Esto simplemente subraya la destreza del Colmillo Negro en comparación con el Colmillo Blanco. La mirada de Nara Shikaku osciló entre Ataque Sakumo al frente y los hermanos Ataque en la distancia, Tatsuya y Jiraiya, y proclamó: Colmillo Blanco, Colmillo Negro. Ambos hermanos están al nivel de monstruos, o debería decir Colmillo Negro es un monstruo más grande comparado con Colmillo Blanco. Al observar que ambos bandos se detenían, Tatsuya y Jiraiya descendieron de la roca alta y avanzaron hacia el corazón del campo de batalla. Cada paso que Tatsuya daba hacia las fuerzas opuestas que llevaban la cabeza de Shamon provocaba temblores involuntarios en los corazones de los shinobi de arena. Al observar esto, parece que te falta apetito para seguir combatiendo. Con un lanzamiento, Tatsuya lanzó la cabeza calva hacia Chiyo, equiparando el acto con pasarle una pelota. La cabeza cercenada de Shamon fue como un cubo de agua helada, cuyo impacto salpicó la consciencia de Chiyo. Por mucho que el fuego ardiente que ardiera en su interior no pudiera encenderse más. La batalla no podía continuar. Tal fue la comprensión interior de Chiyo. Esta ya no era una decisión que quedara dentro del ámbito de su jurisdicción como titiritera. Regresen y preparen los términos del alto el fuego. Orochimaru avanzó, con una sonrisa burlona en los labios al pronunciar el decreto final. Al instante, las fuerzas de Konoha dieron media vuelta y se retiraron a su campamento base. Del lado del shinobi de arena, una mirada prolongada se posó en la cabeza acunada en las manos de Chiyo. Poco a poco fueron recobrando la compostura y se prepararon para retirarse a sus cuarteles. En la parte trasera, dentro del campamento de Konoha. Jiraiya, asumí que encontrarías tu fin en la tierra de la lluvia. Tsunade, confrontando a su vieja amiga a quien no había visto en años, fue implacable en sus bromas. Jaja, he logrado entrenar a esos tres jovencitos y convertirlos en ninjas bastante excepcionales. Jiraiya respondió con un aire de jovialidad. En esta era de guerra, sumida en la oscuridad, innumerables niños sucumben a diario. Y sin embargo, aquí estás tú, desperdiciando así tu tiempo. Orochimaru dio un paso adelante, su desaprobación de las acciones de Jiraiya era evidente. Después de 3 años, los Sannin de Konoha se reunieron una vez más. Sin embargo, el trío percibió un cambio sutil en la dinámica que los unía. En el lado opuesto del campamento los hermanos Ataque, ahora reconocidos como Colmillo Negro y Colmillo Blanco, se sentaron uno frente al otro. No vi a Shinosuke-kun. ¿Qué le pasó, Tatsuya? Al notar la ausencia de su subordinado habitual, Ataque frunció el ceño y dirigió la pregunta a Tatsuya. Desafortunadamente, durante la batalla en Sunagakure, fue alcanzado por los disparos de arena de Shamon y sus movimientos se vieron restringidos. Tatsuya, sentado casualmente en una silla de madera con aire de despreocupación, respondió sucintamente: está muerto. Mientras arreglaban las consecuencias del conflicto, el trío Ino-Shikacho, que pasaba por allí casualmente, escuchó la breve declaración de Tatsuya. Shikaku les indicó a sus compañeros que se detuvieran e intercambiaron una breve mirada. ¿No lo salvaste? Ataque preguntó instintivamente. Considera el resultado de la última vez que lo salvaste, respondió Tatsuya a la pregunta retórica de Ataque.
La rápida pregunta de ataque lo dejó momentáneamente sin palabras. ¿Era este también el deseo de Shinosuke? ¿No proclamó él mismo que los ninjas que no pueden cumplir su misión son un desperdicio? Tatsuya sacó una jarra de vino de arroz, conseguido durante su regreso de la Tierra del Viento, y sirvió unos sorbos antes de arrojársela a Ataque Sakumo. ¿No es este un final apropiado? Su muerte no lo marca como un desperdicio, sino como un héroe de Konoha. Su nombre quedará inscrito en el monumento conmemorativo como héroe, un honor distinguido. Mientras articulaba este sentimiento, un leve rastro de sonrisa se dibujó en el rostro de Tatsuya. Sin embargo, ¿existía algún verdadero honor en la muerte? ¿Podría decirse lo mismo del Namikaze Minato original? ¿Qué trato tan digno recibió su hijo? Sakumo aceptó la jarra que Tatsuya le había lanzado. En medio de un prolongado silencio, tomó unos sorbos, dejando que el líquido corriera por su garganta. Quizás la perspectiva de Tatsuya era válida después de todo. ¿Este tonto puede realmente creer eso? Al observar la expresión obtusa de su hermano, el escepticismo no arraigó. Tatsuya no pudo evitar reflexionar para sí mismo. Quizás no sea tan malo. Mira a Miguri, olvidó los nombres de Kisame, Uchiha Obito y Uchiha Madara. ¿Cómo puede alguien olvidar el nombre de Uchiha Madara? Quizás no quería transmitir el odio contra el malvado Uchiha. ¿Es inteligente o idiota? No lo sabemos. Capítulo 30 ¿Está muerto? El hijo mayor del Hokage-sama, al escuchar la conversación entre los hermanos, el rostro regordete de Choza estaba cubierto de sudor frío. La persona que murió en la misión con Tatsuya fue Sarutobi Shinosuke, quien también era el hijo de Hokage-sama. Esto fue suficiente para indicar que él, junto con los otros clanes prominentes, se formó una impresión de Sarutobi Shinosuke basándose únicamente en la reputación de su padre, no en su talento como ninja. A diferencia de Senju Tobirama, la gente se referiría a él como el segundo Hokage, en lugar del hermano menor del dios ninja. La fuerza de Shinosuke no era mediocre, pero había bastantes candidatos para reemplazarlo. Así que no era de extrañar que un Jonin de su nivel muriera durante la guerra. Pero si la identidad en cuestión era la del hijo del Hokage, el significado cambiaba por completo. Es un ciclo de causalidad. Inoichi habló con emoción. En la última misión para asesinar al segundo Kazekage, Sakumo falló para salvar a Shinosuke. Luego lo acusaron de ser la razón del fracaso de la misión. Y esta vez, Tatsuya decidió no salvarlo y completó la tarea con éxito. No sé qué pensará Hokage-sama si se entera de esto. Quizás el ninjutsu secreto de Yamanaka estaba relacionado con la mente, el atributo yin y el lado espiritual del chakra, y el carácter de Inoichi también era más delicado y amaba el chisme. Acusaron a Sakumo de salvar a sus camaradas. Tatsuya completó la misión tras presenciar la muerte de sus compañeros. ¿Cuál de las acciones de los hermanos fue la correcta? No era fácil decirlo. Pero una cosa era segura. Todos tenían derecho a criticar a Sakumo, pero Sarutobi Shinosuke no debía ofenderse. ¿Qué significaba que alguien te salvara? ¿Dónde están tu orgullo y tu honor? Por eso le disgustaba a esa persona. Demasiado egocéntrico. ¿Realmente fue asesinado por el segundo Kazekage? Nara Shikaku, el cerebro del trío, habló de repente. MMM. Tanto Choza como Inoichi giraron sus cabezas confundidos, mirando a Shikaku con expresiones perplejas. Choza frunció el ceño y preguntó, ¿de qué estás hablando, Shika? Inoichi lo entendió un poco más rápido, captando la línea de pensamiento de Shikaku. Dijo con un dejo de aprensión, Shikaku, ¿no crees, SHH? Shikaku levantó su dedo índice hacia el costado de su ojo, indicándole a Yamanaka que se detuviera. Inoichi logró recuperar la compostura, pero su voz aún temblaba levemente. Su mirada se dirigió a Jiraiya, quien seguía conversando con Tsunade y Orochimaru, y dijo, dado que Jiraiya-sama participó en la misión con Tatsuya, podría saber algo de información privilegiada. No. Shikaku interrumpió fríamente el plan de su amigo antes de que pudiera terminar de hablar, con los labios apretados. A veces, saber demasiado puede acortar tu vida. Tras pronunciar estas palabras, Shikaku los agarró a ambos y se fue sin mirar atrás. En cuanto a sus especulaciones anteriores, probablemente quedarían sepultadas y olvidadas en sus corazones. Durante la cena de esa noche Orochimaru, comandante en jefe del frente, emitió una orden. Cualquier ninja que estuviera herido o tuviera bajas familiares podría regresar a Konoha antes. Solo un pequeño número de individuos se quedaron atrás para proteger la frontera y participar en negociaciones con el Reino del Viento.
En verdad, las palabras de Orochimaru fueron innecesarias. Tsunade había estado ansiosa por abandonar ese misterioso lugar desde hacía un tiempo. Aunque no había estado en el campo de batalla desde el año anterior, había hecho contribuciones significativas a Konoha en las etapas iniciales. Además, en las etapas posteriores, había rescatado a innumerables shinobi de Konoha del borde de la muerte. Tsunade fue sin duda uno de los resultados más notables de esta segunda guerra ninja. Para ser honesto, si Tsunade hubiera estado en Konoha durante el tiempo en que la serie original eligió al cuarto Hokage, probablemente no habría existido Namikaze Minato. ¿Eh? Kato Dan está muerto. Orochimaru apenas había terminado de anunciar que los heridos y aquellos con cambios familiares podían regresar a Konoha cuando la exclamación de asombro de Tatsuya llamó la atención de todos. Los ojos de Orochimaru se movieron involuntariamente mientras miraba a Tatsuya y Tsunade, quienes estaban sentados juntos. ¿Cuándo terminarían estos dos su conversación? Baja la voz. Idiota. Al notar que la atención de todos estaba ahora centrada en ellos, Tsunade apretó con fuerza el hombro de Tatsuya y explicó. Al cuarto día de que tú y Sarutobi Shinosuke se fueran, Konoha se enfrentó a los shinobi de la arena una vez más. Según Orochimaru, Kato Dan murió a manos de un ninja que usó una extraña arena de hierro negro. ¿Arena de hierro negra? ¿El tercer Kazekage? Tatsuya reflexionó, acariciándose la barbilla. En la historia original, Kato Dan parecía haber sido asesinado. Lo más probable es que los shinobi de roca usaran técnicas explosivas. Aunque también podría haber sido una etiqueta de detonación. Tales cosas eran comunes en el mundo ninja. Sin embargo, Tatsuya sintió una punzada de incomodidad ante la muerte de Kato Dan de esa manera. No encajaba del todo con el patrón. El papel de una figura tan rival, ¿no se suponía que Tatsuya lo derrotaría en persona? ¿Cómo pudo morir tan bruscamente? De repente, Tatsuya pensó, caíste antes de que pudiera siquiera reaccionar. ¿Qué haces? ¿Qué expresión tan extraña? Al observar la expresión perpleja de Tatsuya, Tsunade le dio un codazo. Está bien. De todas formas, habría muerto tarde o temprano. Su fuerza no habría hecho ninguna diferencia. Las insensibles palabras de Tatsuya provocaron escalofríos en las espaldas de quienes los rodeaban. Si bien desde la perspectiva de Tatsuya, él realmente podría desear la muerte temprana de Kato Dan, no había necesidad de expresarlo tan abiertamente, ¿verdad? Capítulo 31. Bienvenidos. Bienvenidos de nuevo, héroes. Señora Tsunade. Gracias por salvar a mi esposo. Señora Tsunade. Señora Jiraiya. Trabajaron muy duro. Ese es el rumoreado colmillo negro de Konoha. Escuché que mató al segundo Kazekage y puso fin a esta guerra de una vez por todas. ¿En serio? ¡Fantástico! Konoha ha dado a luz a una persona fuerte, y nuestro futuro está más asegurado. En la entrada principal de Konoha Village cintas de colores adornaban el cielo y se extendían a lo largo de la avenida. Los aldeanos de todo el pueblo se habían reunido a ambos lados de la calle, dando una ansiosa bienvenida a los ninjas que regresaban. Cuando Tatsuya, Tsunade, Jiraiya y los demás aparecieron, una ola de vítores estalló en el aire. Entre ellos, los gritos de los aldeanos eran los más fuertes. Entre todos los shinobi de Konoha que estaban en el campo de batalla, 9 de cada 10 habían sido tratados por Tsunade. En el mundo normal, donde Tatsuya vivió en su vida anterior, muchas figuras influyentes se esforzaban por evitar ofender a médicos y policías. Y esto era aún más cierto en el mundo ninja. Al fin y al cabo, ¿quién podría garantizar que no enfermarían en el futuro? En segundo lugar, estaba el nombre de Jiraiya. Aunque también se oía el grito de Orochimaru. Y si escuchabas con atención, también podías oír el nombre de Tatsuya. El acto de matar al segundo Kazekage hizo que el nombre colmillo negro de Konoha resonara en todo el mundo ninja. Sin embargo, estaba Sakumo, quien había tenido una actuación tan admirable como la de Orochimaru y Jiraiya en esta batalla ninja. Mientras se dirigían desde la entrada principal hasta la entrada del edificio administrativo, casi nadie parecía aclamarlo. ¿Fue únicamente por esa misión fallida? Pobre chico, bromeó Tatsuya. El colmillo blanco de Konoha. El colmillo blanco de Konoha. Papá es el mejor. Pero entonces, en medio de esta celebración nacional, una voz furiosa atravesó el ambiente, captando la atención de todos. Observando desde el lado de Kakashi, Asuma se abrió paso entre la multitud, corriendo hacia Tatsuya, Jiraiya y los demás con lágrimas en los ojos. ¿Dónde está mi hermano mayor? Y, hermana Rie, ¿dónde está el resto de la familia? El comportamiento de Asuma despertó inmediatamente el interés de innumerables aldeanos de Konoha, quienes comenzaron a murmurar entre ellos. ¿Quién es ese niño?
Qué grosero, SHHH, baja la voz. Ese es el hijo menor del Hokage. Dicen que el hijo mayor del Hokage murió en la guerra. ¿En serio? Qué trágico. Jiraiya quedó estupefacto ante la pregunta de Asuma. ¿Qué? ¿Hermano mayor? ¿Se refería al hijo mayor de Sarutobi-sensei? Sakumo suspiró y le dio una palmadita reconfortante en el hombro a Asuma mientras explicaba. Shinosuke-kun murió a manos del Kazekage durante una misión con Tatsuya. Desafortunadamente, ahora es uno de nuestros héroes de Konoha. Tatsuya intervino con una sonrisa. Pero no te preocupes, porque lo vengué matando al segundo Kazekage Shamon. Jiraiya quedó completamente desconcertado por lo que dijeron los dos hermanos. ¿Qué? Sarutobi Shinosuke murió durante una misión para asesinar al Kazekage. En el reino del viento, a donde él y Tatsuya habían ido juntos. Juntos mataron al Kazekage. Y, sin embargo, Sarutobi Shinosuke no había sido visto por él. Entonces, ¿cómo terminó esta persona muerta a manos del Kazekage? En ese momento, Jiraiya estaba completamente perplejo. No, no puede ser. Es absolutamente imposible. Asuma exclamó enojado. Mi hermano mayor es tan fuerte que no es posible que haya muerto. Tatsuya se quedó sin palabras. Tu hermano era un jonin común y corriente. Aunque no era débil, el término fuerte no le cuadra. Fue alcanzado por un ataque de arena de Shamon y murió gloriosamente defendiendo la aldea. No podemos hacer nada si no lo creen. Tatsuya dijo en un tono indiferente. Estás diciendo tonterías. Asuma señaló enojado a Tatsuya y alzó la voz. Ya que estabas en una misión con mi hermano mayor, ¿por qué no lo salvaste? ¿Lo viste morir? TSK, joven, tus palabras son bastante duras. La sonrisa de Tatsuya se ensanchó y iluminó mientras continuaba. Antes, mi hermano mayor salvó al joven Shinosuke, y por eso recibió muchas críticas de muchos ninjas, incluido tu hermano mayor. Esta vez, elegí no salvarlo. En cambio, le concedí su deseo. De lo contrario, si lo hubiera salvado y hubiera sobrevivido, ¿qué habría hecho? Probablemente me trataría como basura en el futuro. ¿No lo crees? Miró a los demás shinobi de Konoha presentes, buscando su opinión. La escena provocó un silencio colectivo. Asuma, el chico de 16 años, estaba rojo de ira y no sabía qué responder. Así es. Al ver que nadie respondía, Tatsuya de repente levantó la voz nuevamente y preguntó. Numerosos ninjas débiles y aldeanos comunes que observaban temblaron ante el estallido. Sí, Tatsuya-sama tiene toda la razón. Todo esto es por el bien de la victoria de Konoha. Tatsuya-sama está dedicado al bienestar de la aldea y no ha hecho nada malo. Shinosuke-sama debe entender esto y tener grandes esperanzas en ello. Capítulo 32. Al escuchar los constantes halagos de quienes lo rodeaban, Tatsuya no pudo evitar sentir una profunda satisfacción. Si bien sabía que sus palabras de elogio eran sinceras, aún así se sentían bastante reconfortantes. Tatsuya finalmente comprendió por qué a cierto hombre de su vida anterior le gustaba tanto ser un héroe. Era innegablemente atractivo estar rodeado de admiradores que lo colmaban de halagos. Maestro Tatsuya, respetuosamente debo discrepar de su punto de vista. Justo cuando los halagos continuaban llegando de todos lados, una voz disidente se escuchó, captando la atención de todos los presentes. Era un joven de unos 15 años, con un cabello rubio deslumbrante y un porte cálido y masculino. Incluso Tatsuya tuvo que admitir que el apodo de Pequeño Sol le venía de maravilla. Namikaze Minato. Podría considerarse el epítome de la excelencia entre los ninjas del mundo Hokage. Por supuesto, lo que más dejó atónito a Tatsuya fue que Namikaze Minato moriría más tarde y obtendría la oportunidad de practicar la otra mitad del poder del dragón de las 9 colas en el más allá. Ese fue un momento ridículo en el manga, sin explicación. ¿Acaso terminó en un lugar llamado la Sociedad de Almas? Al ver la expresión inquisitiva de Tatsuya, Namikaze Minato, que se había puesto su protector de frente de Konoha, extendió una mano y se presentó. Soy Namikaze Minato, maestro Tatsuya. ¿Y luego? Tatsuya preguntó, su expresión no cambió. Nadie puede negar tu contribución a la victoria de Konoha, pero cuando dijiste que sacrificarías la vida de tus compañeros por la misión, no puedo estar de acuerdo. Namikaze Minato habló en un tono que no era ni excesivamente respetuoso ni impúdico. Nada es más valioso que la vida misma. Si empezamos a sopesar el éxito o el fracaso de cada misión con la vida de nuestros compañeros, y si cada uno elige constantemente la misión, corremos el riesgo de perder de vista la esencia de la voluntad del fuego. Quizás la apariencia de una persona determine el éxito o el fracaso.
A diferencia de Asuma, quien enfrentó burlas tras su declaración, las palabras de Namikaze Minato no provocaron la misma reacción. Muchos bajaron la cabeza, pensativos, y algunos incluso asintieron. Parecía que las palabras del joven contenían una verdad innegable. Jiraiya, situado a la derecha de Tatsuya, escuchaba a Namikaze Minato con un brillo en los ojos. Parecía como si hubiera encontrado un tesoro de conocimiento. ¿Sabías que a mi idiota hermano mayor casi lo etiquetan como rebelde? De repente, Tatsuya le preguntó a Namikaze Minato. Sí, he oído hablar de eso. Durante la Segunda Guerra Ninja, Namikaze Minato era simplemente un chunin asignado a quedarse en la aldea. La tormenta generada por el fracaso de la misión del Colmillo Blanco casi había envuelto a toda la comunidad shinobi de Konoha. Circulaban rumores de que cualquiera que no criticara al Colmillo Blanco no merecía ser un shinobi de Konoha. Incluso a su corta edad, Namikaze Minato se dio cuenta de la atmósfera anormal. A diferencia de los tontos de la historia original que ni siquiera merecían ser nombrados, él tuvo suficiente ingenio para abstenerse de unirse cuando se difundieron rumores infundados. ¿Sabes cómo mantener una mentalidad adecuada en tales situaciones? Tatsuya preguntó de nuevo. Namikaze Minato no entendió muy bien por qué Tatsuya le estaba dirigiendo esa pregunta, pero asintió honestamente. Nunca discutas con tontos. Namikaze Minato, no estoy seguro de estar de acuerdo con eso. Tatsuya, bueno, tienes razón. Sopló desde atrás y a la izquierda, Tsunade no pudo evitar reírse entre dientes. Estaba decidida a no dejar que su imagen majestuosa se desmoronara por la risa. Namikaze Minato, aunque molesto, se vio obligado a mantener su sonrisa. Es impresionante cómo eso silenció completamente a la oposición. Obito, que estaba entre la multitud detrás de ellos, estaba completamente estupefacto. Rin bajó la cabeza, pensativa, y pensó, ¿qué debería ser primero, el bienestar de los compañeros o el éxito de la misión? Si fuera yo, Kurenai, es tan carismático. Shizune giró su mirada entre Tatsuya y Namikaze Minato y preguntó con curiosidad, Kurenai, ¿a cuál te refieres? Tras escuchar a Namikaze Minato hablar de la voluntad del fuego, Tatsuya ya lo había catalogado de idiota. No estaba molesto, solo ligeramente divertido. Una vez que esta pequeña tormenta amainó, el grupo principal de ninjas, liderado por Tatsuya, comenzó a ingresar al edificio administrativo uno tras otro. Estaban allí para informarle los detalles de la batalla a Sarutobi Hiruzen, el Hokage. Finalmente, esperaban a Orochimaru, quien se encontraba en el frente, para recibir una tregua de los shinobi de la arena. Con esto, la Segunda Guerra Mundial Ninja quedaría oficialmente terminada. A diferencia de Asuma, Sarutobi Hiruzen parecía mucho más tranquilo ante la muerte de su hijo mayor. No mostró ningún escepticismo sobre las circunstancias de su fallecimiento. Tatsuya incluso le contó el proceso de asesinato del segundo Kazekage. Hiruzen no mostró ningún rastro de duda sobre la desaparición de su hijo. Mientras tanto, Jiraiya permaneció desconcertado de principio a fin. Según el relato de Tatsuya, él y Sarutobi Shinosuke partieron del país de los ríos, viajaron al país de la lluvia y se encontraron con sus futuros yo. Los tres se infiltraron en el país del viento y asesinaron al segundo Kazekage en Sunagakure. Sin embargo, Jiraiya no se había cruzado con Sarutobi Shinosuke en ningún momento durante la misión. ¿Qué estaba pasando? Al partir de Konoha, mencionaste que, incluso si presenciabas la muerte de tu camarada, priorizarías completar la misión. Y lo hiciste. Después de escuchar el informe de Tatsuya, Hiruzen comentó en un tono desprovisto de fluctuaciones emocionales. Por supuesto. Tatsuya respondió con orgullo. Después de todo, mi hermano mayor se enfrentó a la misma situación antes y decidió salvar a sus compañeros. Fue criticado sin piedad, pero ahora no salvé a Shinosuke, sino que completé la misión. Soy el héroe de Konoha. Esto demuestra que mi decisión fue la correcta. Capítulo 33. Incluso en la Tierra Pura, Shinosuke probablemente esperaba que yo hiciera lo mismo. Después de todo, él también criticó a mi tonto hermano mayor en el pasado y mi hermano casi se suicida por eso, ¿no? Tatsuya dijo esto con una sonrisa en su rostro. Sarutobi Hiruzen, sosteniendo un cigarrillo entre sus dedos índice y medio, los apretó. Fue un gesto sutil que podría pasar desapercibido para un ninja común, pero varios ninjas de nivel Kage en la sala fueron lo suficientemente astutos como para captarlo. ¿Se golpeó el pie con una piedra, no? Pensó Tsunade, conteniendo la risa. Al principio, no le había prestado mucha atención al rostro envejecido de Sarutobi Hiruzen. Sentía curiosidad sobre todo por cómo reaccionaría al enterarse de la muerte de su hijo mayor. Bueno, supongo que tienes razón.
Tras un silencio de más de 10 segundos, Hiruzen volvió a levantar la cabeza con una sonrisa en los labios. Asintió y dijo, ahora, esperemos a que Orochimaru envíe el acuerdo de cooperación desde el país del viento. Entonces no hay nada más que decir, maestro Hokage. Nara Shikaku, aunque no era capaz a nivel de Kage, también percibió la atmósfera inusual de la habitación gracias a su aguda percepción. Sin embargo, comprendió que Hiruzen no tenía motivos para culpar a Tatsuya por esta situación. Después de todo, en una situación similar, Sakumo había salvado a Shinosuke, solo para ser ridiculizado como un tonto. En este caso, Tatsuya decidió no salvarlo, dejándolo morir esta vez. Se había sentado un precedente que no dejaba lugar a controversia. La sonrisa de Hiruzen regresó. Todos han trabajado duro desde que regresaron del campo de batalla. Regresemos y reunámonos con sus familias primero. Oh, estoy casi muerta. Con esas palabras, Tsunade se fue rápidamente sin mirar atrás. La expresión de Hiruzen se oscureció una vez más. Esta chica nunca puede contener sus palabras, comentó Tatsuya con una extraña sonrisa antes de salir de la oficina. Honestamente, alguien como Tsunade, que no podía guardarse sus pensamientos, no era la persona adecuada para un puesto de autoridad. Compartía un rasgo con su abuelo, Senju Hashirama, quien también tenía tendencia a expresar sus opiniones con libertad. Sin embargo, a diferencia de Hashirama, carecía de la fuerza abrumadora para respaldarlo. Si bien había logrado consolidarse como la quinta Hokage en la historia original, parecía haber tenido dificultades para ejercer plenamente su autoridad sobre los ancianos. No pudo eliminar por completo su influencia, a pesar de ostentar el poder. Koharu y Omura, los dos miembros principales del Consejo de Konoha, seguían a Tsunade. Sus travesuras saltando sobre la viga eran todo un espectáculo. Curiosamente, ambos habían sobrevivido a varias situaciones peligrosas, lo que a Tatsuya le pareció un milagro. Uno por uno, Jiraiya, Sakumo y los miembros del trío Nara Shikaino abandonaron la escena. Posteriormente, Sarutobi Hiruzen convocó a sus tres compañeros mayores, los F4 de Konoha, para reunirse en la sala de conferencias más alta. ¿Crees que Shinosuke murió a manos del Kazekage, Hiruzen? Koharu fue el primero en expresar escepticismo después de que Hiruzen relatara las palabras de Tatsuya. El futuro ascenso del hijo de Hiruzen al puesto de Hokage, o al menos a Capitán Anbu, había sido acordado por unanimidad por los cuatro, incluyendo a Danzo. Si bien su relación con Danzo no era tan tensa como lo fue tras la tercera gran guerra ninja, todos eran conscientes de que mientras los descendientes de Hiruzen permanecieran en el puesto de Hokage, el verdadero poder en Konoha permanecería con ellos. Sus buenos días terminarían si el poder pasara a manos de los Senju, los Uchiha u otras facciones no ancianas. Como tal, la muerte de Shinosuke no solo fue una mala noticia para Hiruzen, también significó problemas para todo el Consejo de Ancianos. Por supuesto, los demás también eran conscientes de ello. El hecho de que Shinosuke, interpretado por Sarutobi, aspirara a convertirse en Hokage solo cambiaría si el sistema Hokage se transformara en una dictadura. ¿Qué sospechas, Koharu? Omura frunció el ceño. ¿Crees que Tatsuya pudo haber matado a Shinosuke? Aunque tiene un enfoque único, no puede ser tan atrevido, ¿verdad? Omura captó rápidamente la idea de una amiga a la que conocía desde hacía casi 50 años. Supuso que estaba considerando la idea. Pero lo consideró muy improbable. Tatsuya tenía un modus operandi claramente diferente al del ingenuo Sakumo. Era astuto, implacable y astuto, y encarnaba todos los rasgos que describían a su generación de ancianos. Aunque no lo admitieran, veían en él un reflejo de sus propios valores. Quizás podría compararse con aquellos shinobi de la era Sengoku. ¿Por qué dudar sin pruebas? ¿Cómo murió Shinosuke? ¿Te basas solo en el testimonio de ese chico? Preguntó Utatane Koharu con frialdad. Sentía un profundo resentimiento hacia Tatsuya. Su animosidad no provenía de ninguna razón en particular, salvo de que no podía ser manipulado para favorecer los intereses de los ancianos. Para ellos, cualquier prodigio que no sirviera a sus intereses carecía de valor. Danzo, ¿qué piensas? Hiruzen recurrió a Danzo, quien era más conocido entre ellos por su manipulación y sus intrigas. Danzo mostró poca preocupación por las circunstancias de la muerte de Sarutobi Shinosuke. En su opinión, las cualificaciones de Shinosuke eran mediocres, lo que lo hacía inepto para el cargo de Hokage. Que viviera o muriera era de poca importancia para Danzo. Si no fuera por el hecho de que era el hijo de Sarutobi Hiruzen, ¿habría merecido siquiera una segunda consideración? Danzo reflexionó unos segundos antes de hablar. Jiraiya también participó en el asesinato del Kazekage. Deberíamos preguntarle.
Tras salir del edificio administrativo, Jiraiya se dirigió a las afueras de Konoha. Llegó a la cabaña donde vivía Tatsuya y llamó a la puerta. Al no recibir respuesta, Jiraiya frunció el ceño confundido y murmuró para sí mismo. Capítulo 34. Al no encontrar a Tatsuya en la cabaña de la granja, Jiraiya decidió regresar a Konoha y preguntarle a Sakumo sobre su paradero. ¿Tatsuya? Hace un momento, quería volver a casa a descansar, pero Nawaki lo arrastró para tomar algo. Debería estar en el clan Senju ahora. Sakumo, que sostenía la mano de su hijo y se preparaba para irse, respondió después de pensar por un momento. ¿En serio? Gracias, señor Sakumo. Aunque Jiraiya era uno de los Sannin, no pudo evitar dirigirse a Sakumo con respeto. También ayudaste a asesinar al Kazekage, ¿verdad? Gracias por ayudar a Tatsuya. Sakumo agitó la mano y se rió entre dientes. El Kazekage. Al oír estas dos palabras, la expresión de Jiraiya cambió ligeramente. Tras una breve pausa, no pudo resistirse a preguntar. Señor Sakumo, ¿encuentra algo inusual en la misión del Kazekage? Dadas las miradas ocasionales de los transeúntes en su dirección, Jiraiya decidió no utilizar el término asesinato. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? ¿Pasa algo? Sakumo frunció el ceño y preguntó. En ese momento, otro hombre de mediana edad, que parecía tener más o menos la misma edad que Sakumo, se acercó con una joven llamada Kurenai. Por las inconfundibles pupilas rojas que se parecían a las de Uchiha Sharingan, estaba claro quién era este hombre. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Shinkuyui mientras levantaba a su hija. Oh, soy Shinku-san. Sakumo respondió con una sonrisa y luego explicó. Jiraiya tiene algunas dudas sobre la misión que Tatsuya llevó a cabo con Shinosuke en Sunagakure. No había nada sorprendente en la expresión de Sakumo. Jiraiya concluyó interiormente que Sakumo probablemente no tenía conocimiento de los detalles más profundos. Mientras suspiraba para sus adentros, Jiraiya negó con la cabeza con una sonrisa irónica. Había oído hablar del colmillo blanco tanto de Orochimaru como de Tsunade. Una figura tan famosa como el colmillo blanco casi fue destrozada por simples rumores. Al principio se había mostrado escéptico, pero al reencontrarse con Sakumo después de muchos años, se dio cuenta de lo inocente, incluso ingenuo, que era el hombre. ¿Cómo pudo no haberse dado cuenta del comportamiento inusual de su hermano? Sakumo realmente no lo había hecho, mientras que Shinku fingía ignorancia con un propósito. Yo también oí hablar de esto. Ambos han pasado por mucho, llevando a cabo una misión de tan alto rango. Deberían descansar ahora, respondió Sakumo. Antes de que Sakumo, cuya misión había fracasado, enfrentara las críticas de toda la aldea, Shinku ya había sentido que algo andaba mal. ¿Cómo se habían divulgado tanto los detalles de la misión de grado Super S, que se suponía era de alto secreto? Si bien los fracasos en las misiones no eran infrecuentes, ¿por qué la reacción contra Sakumo había sido tan severa esta vez? Shinku había reunido varias pistas tras hablar con Shikao y otros Jonin en el campo de batalla de Suna. Tatsuya se había aliado activamente con Sarutobi Shinosuke y se había dirigido a los shinobi de la arena para asesinar al segundo Kazekage. Al conectar los puntos, comenzó a reconstruir el rompecabezas. Aunque aún intentaba comprender, fingió ignorancia para evitar implicarse. Dado su estatus y poder, no estaba cualificado para inmiscuirse en tales asuntos. Al oír las palabras de Shinku, Jiraiya comprendió que seguir preguntando era inútil. Tras asentir, se dio la vuelta y se marchó. Jiraiya parece un poco raro. ¿Qué crees que está pasando? Sakumo parecía desconcertado. Sakumo, deberías comer más nueces para nutrir tu cerebro. Shinku le dio una palmadita a Sumo en el hombro, fingiendo lamentación. ¿Qué quieres decir con eso? Respondió Sakumo, aparentemente disgustado. Vamos, nuestras familias podemos hacer una barbacoa juntas, sugirió Shinku con una sonrisa. Papá, puedes invitar al señor Tatsuya también. Los ojos de Kurenai brillaron con anticipación. ¿Por qué? Es tan guapo. Los ojos de Kurenai brillaban como estrellas. El rostro de Shinku se ensombreció. En los terrenos del clan Senju, hola, señor Jiraiya. ¿Está el señor Jiraiya aquí para ver a la princesa Tsunade? Dirígete a la derecha. ¿Le gustaría probar los bollos recién hechos al vapor, maestro Jiraiya? Al entrar Jiraiya en la zona del clan Senju, muchos miembros lo saludaron. Él asintió, pensando, el clan, antaño poderoso, comparable al de los Uchiha, ha terminado así. Aunque aún había muchos Senju viviendo en las tierras del clan, Jiraiya, un forastero, sabía que no era así.
Estos individuos, carentes de habilidades ninja y esencialmente gente común, no podían mantener el nombre Senju. Solo Tsunade, junto con Senju Nawaki y un puñado de ninjas Senju restantes, representaban al clan. La posición del clan Senju en Konoha ya no estaba a la altura de la de Sarutobi, Uchiha o Hyuga. Estaba incluso por debajo de los clanes Inoshikacho, Inuzuka y Aburame. Si no fuera por el estatus de nivel Kage de Tsunade, parecía que incluso personajes como Moegyo Shiranui podrían aprovechar el nombre Senju para ejercer cierta influencia. La residencia del patriarca del clan, donde residían Tsunade y Nawaki, se encontraba en la esquina de las tierras del clan. Se decía que Senju Hashirama se había mudado a las afueras del clan debido a la necesidad de un entorno tranquilo tras sus intensas batallas con Uchiha Madara. Sin embargo, después de sufrir grandes pérdidas hace un año, el clan Senju había quedado reducido a su punto más bajo y se había vuelto silencioso sin importar dónde estuvieran. Mientras Jiraiya se acercaba a la entrada de la mansión, el aroma de sukiyaki se esparcía, acompañado por la voz jubilosa de Senju Nawaki. Aniki es increíble. No solo mató a Sarutobi Shinosuke, sino que también se aseguró de que no hubiera pruebas. Apuesto a que Sarutobi Hiruzen está furioso y se está dando cabezazos contra la pared. Jaja. Capítulo 35. En el patio de la residencia del patriarca Senju, una cazuela descansaba sobre una mesa de piedra, y su sukiyaki hirviendo liberaba un tentador aroma a carne. Tatsuya, Tsunade y Nawaki se encontraron en una disposición triangular, sentados en la mesa de piedra, cada uno mirando en una dirección diferente. El rostro una vez hermoso de Tsunade ahora estaba sonrojado debido al calor de la comida y los efectos del alcohol. Aniki, eres realmente excepcional. No solo eliminaste a Sarutobi Shinosuke, sino que también lograste borrar cualquier rastro de tu participación. Sarutobi Hiruzen debe estar furioso en casa, probablemente golpeando paredes. Jaja. Nawaki tomó la jarra y llenó las tazas de Tatsuya y su hermana mayor una vez más, con una expresión de suficiencia en su rostro. Quien más disfruta de los juegos de poder se topó con que aquello que más amaba fue asesinado. Sin embargo, lo más impresionante es tu estrategia, Aniki. El país de la lluvia ha estado en conflicto continuo con los países del fuego, el viento y la tierra. El suelo está sembrado de cadáveres, y Sarutobi Shinosuke ahora está fuera de alcance. El asunto es indiscutible. La cara de Nawaki se ponía más roja con cada palabra, no por el alcohol como Tsunade, sino por la excitación excesiva. No, verás, sucedió que mi participación en la Tierra de la Lluvia reveló un descuido que ni siquiera había considerado. Tatsuya se llevó la copa de vino a los labios y bebió un sorbo. Sin embargo, su mirada se desvió hacia la puerta, con una sonrisa que contenía un dejo de diversión. Y ese mismo descuido acaba de aparecer. Jiraiya, ¿quieres unirte a nosotros? Mientras Tatsuya hablaba, Nawaki y Tsunade, ya algo ebrios, se encontraron de repente más alertas. Todas las miradas se volvieron hacia la entrada, donde Jiraiya entró al patio, su rostro era una mezcla de conmoción, pánico, ira y tristeza. Tatsuya, parece que realmente lo has logrado. Jiraiya finalmente logró pronunciar las palabras con los dientes apretados. Tatsuya le había informado a Sarutobi Hiruzen que él y Sarutobi Shinosuke se habían aventurado a la Tierra de los Ríos y se habían cruzado con Jiraiya en la Tierra de la Lluvia. Esto condujo a su misión clandestina de asesinar al segundo Kazekage en Sunagakure, lo que resultó en la muerte de Sarutobi Shinosuke a manos del Kazekage. Sin embargo, la experiencia directa de Jiraiya contradecía este relato. Sarutobi Shinosuke no había participado en absoluto en el asesinato del segundo Kazekage. Jiraiya ni siquiera lo había visto al principio de la misión en la Tierra de la Lluvia. Jiraiya había albergado estas sospechas antes, y ahora, al escuchar las palabras de Nawaki, la verdad se volvió irrefutable. A decir verdad, fue una casualidad encontrarte en el país de la lluvia. ¿Quién hubiera imaginado semejante coincidencia? Tatsuya rió levemente y sacó un par de tazones y palillos a un lado. Hablemos mientras comemos. Jiraiya apenas tenía ganas de comer ni beber. Y no estaba solo. Incluso Tsunade y Nawaki, al verse, habían dejado instintivamente sus copas de vino a un lado. Ante la palpable tensión que emanaba de los hermanos Senju, Jiraiya frunció el ceño mientras preguntaba, algo desconcertado. Tsunade, Nawaki, ustedes dos, lo sabían desde el principio. Tuve una corazonada cuando sugirió asociarse con Shinosuke para eliminar a Kazekage. Tsunade, con expresión inquieta, levantó su vaso de nuevo, tomó un sorbo y habló con tono despreocupado. Pero es verdad, el encuentro contigo fue completamente casual. Jiraiya-senpai, ¿planeas informar a Hiruzen?
La cortesía de Nawaki se vio eclipsada por una hostilidad flagrante en su rostro. Desde la desgracia sufrida por el clan Senju el año anterior, se había abstenido de dirigirse a Sarutobi Hiruzen como Hokage, al menos no a puerta cerrada. A sus ojos, Sarutobi Hiruzen no merecía el mismo título que sus dos abuelos. Nawaki, Jiraiya se esforzó por encontrar las palabras adecuadas. Ya has estado aquí, en el clan Senju. Seguro que has visto el estado actual del clan Senju. El desdén de Nawaki se acentuó al continuar. Ese hombre es prácticamente un cadáver andante. Tarde o temprano morirá. En cuanto a ser Hokage, no hay comparación entre él y los abuelos. Jiraiya se quedó sin palabras. El año anterior, el clan Senju había caído en una trampa enemiga debido a información errónea del departamento de inteligencia, lo que condujo a su aniquilación, incluyendo a los padres de Tsunade y Nawaki. El departamento estaba dirigido por la familia Shimura. Incluso entonces, mientras Jiraiya estaba instruyendo al futuro trío Akatsuki en el país lluvioso, tenía la persistente sensación de que la situación era más compleja de lo que parecía. Nawaki fue aún más sincero y explicó la verdad. Era la directiva del órgano de toma de decisiones de alto nivel. Tanto el clan Senju como el Uchiha tenían profundas reservas sobre el liderazgo de Sarutobi Hiruzen como Hokage, particularmente porque dos Hokages habían surgido del linaje Senju. Su oposición era palpable. Y después de la catástrofe del año pasado, mientras la mirada de Nawaki ardía de resentimiento, no tuvo reparos en afirmar: este fue el decreto de los superiores. Los Senju y los Uchiha albergaban una profunda animosidad hacia el gobierno de Sarutobi Hiruzen. Y ahora, ante la mirada hostil de Nawaki, Jiraiya recordó las palabras del gran sapo de antaño. El niño de la profecía rompería el ciclo de odio en este mundo, marcando el comienzo de la verdadera paz y el entendimiento entre las personas. Él lideraría la progenie de la profecía. Con esta constatación firme en su mente, la expresión de Jiraiya se volvió resuelta. Como para consolidar su resolución, declaró: me voy ahora, y se dio la vuelta para marcharse. Capítulo 36. Aniki, Jiraiya-senpai es el único que sabe la verdad. ¿Crees que él? Al observar la figura de Jiraiya alejarse, Nawaki expresó su preocupación a Tatsuya. No lo hará. Tatsuya tomó hábilmente un trozo de carne de la olla de piedra, colocando una porción en su tazón y la otra en la boca de Tsunade. Tsunade frunció el ceño por unos momentos antes de finalmente ceder y permitir que le mordieran la carne en la boca. Jiraiya se deja llevar por sus emociones, un rasgo que lo define y al mismo tiempo constituye su mayor debilidad, afirmó Tatsuya con confianza. De hecho, esta disposición impulsada por las emociones podría explicar por qué Jiraiya, en el futuro, elegiría permanecer neutral durante la lucha a vida o muerte de Orochimaru y Sarutobi Hiruzen. Esta elección arrojó luz sobre varias cuestiones no resueltas. ¿Qué pasa? Jiraiya, esa mirada desolada no te sienta bien, idiota. Cuando Jiraiya salió del clan Senju, casualmente se encontró con Orochimaru, quien lideraba un pequeño séquito de guardias de regreso a Konoha. Al observar el rostro sombrío y el ceño fruncido de Jiraiya, Orochimaru no pudo resistirse a bromear. Orochimaru, Jiraiya levantó la mirada para encontrarse con la actitud fría y distante de su amigo y, después de unos momentos, preguntó: ¿sobre Tatsuya y Shinosuke, estás al tanto? ¿Sobre ese asunto? Orochimaru movió sus ojos de serpiente, reflexionando por un breve momento antes de comentar de repente: ah, ¿quieres decir que Tatsuya envió a Shinosuke a Shinigami? Detener. Antes de que Orochimaru pudiera terminar su frase, Jiraiya intervino bruscamente. Los shinobi de Konoha que estaban cerca quedaron desconcertados por el intercambio. En el siguiente instante, Jiraiya agarró el hombro de Orochimaru, llevándolo a un lado y bajando la voz lo más que pudo. ¿Estás loco? ¿Discutiendo este asunto en público? Orochimaru se encogió de hombros, con una sonrisa en los labios. ¿Qué hay de malo? No estoy del lado de Sensei, ni del de Tatsuya. Mantengo una postura neutral. ¿Una postura neutral? Estas 4 palabras de Orochimaru provocaron un cambio en la expresión de Jiraiya una vez más. Los ninjas de Konoha se habían dividido en múltiples facciones, cada una con sus lealtades y creencias. Para mí, todos son seres frágiles, susceptibles de morir en cualquier momento. No me interesan sus luchas de poder, afirmó Orochimaru, sin apartar la sonrisa de su rostro. A sus ojos, en comparación con la búsqueda de la inmortalidad y el ninjutsu ilimitado, los conflictos entre otros o las batallas que involucraban a aquellos destinados a morir eran insignificantes. Sin sentido. ¿Y tú, Jiraiya? ¿Cuál es tu postura? A pesar de sus palabras, Orochimaru no pudo evitar sentir curiosidad.
Si se produjera un enfrentamiento entre Tatsuya y Sensei, ¿quién saldría victorioso? ¿Significado? La inquietud de Jiraiya se profundizó. Tú y yo sabemos perfectamente que Tatsuya fue responsable de la muerte de Shinosuke. Aunque Sensei carece de pruebas concretas, Tatsuya sin duda está en la mira de los ancianos de alto rango, y una confrontación es inevitable. La sonrisa de Orochimaru se amplió y continuó. Tatsuya tiene a Tsunade, Nawaki y Colmillo Blanco detrás de él. Pero Sensei tiene el respaldo de los ancianos y de toda la aldea. Superficialmente, Sensei lleva la delantera, pero debido a su edad, su fuerza está menguando. Mientras tanto, los Uchiha, Hyuga, Ino Shikacho y otros clanes importantes podrían no ser tan leales al Hokage como parece. Orochimaru no pudo evitar estallar en carcajadas mientras abordaba el tema. En este escenario, tu decisión a nivel de Kage tiene un peso significativo, actuando como un factor crucial para inclinar la balanza. Las cejas de Jiraiya se movieron involuntariamente. Antes de que pudiera responder, un agente de Anbu, enmascarado y veloz, apareció junto a ellos usando la técnica de parpadeo corporal y anunció: Orochimaru-sama, Jiraiya-sama. Hokage-sama solicitan su presencia. ¿Eh? Jiraiya notó la distintiva mata de cabello amarillo que sobresalía detrás de la máscara del agente Anbu que estaba frente a él. ¿Se atreverán a enfrentar a Tatsuya directamente? Este es el acuerdo de tregua que nos presentó la anciana de Sungakure, chilló. Dentro de la oficina del Hokage, Orochimaru colocó un pequeño pergamino en el escritorio antes de hablar en un tono indiferente. Si no le importa, me despido ahora. Hay numerosos ninjutsu que aún tengo que explorar. Hiruzen no hizo ningún esfuerzo por detenerlo y observó cómo Orochimaru se marchaba. El aire entre ellos dos parecía teñido de emociones que se desvanecían. Jiraiya, quien los observaba en secreto, frunció inconscientemente sus labios secos. ¿Qué ocurrió durante mis 3 años de ausencia de Konoha, mientras le daba clases a Nagato? ¿Por qué todo lo que hay dentro del pueblo me resulta tan desconocido? ¿Sensei necesitaba algo de mí?, preguntó Jiraiya, el único Sannin restante que mantenía una relación de mentoría con Sarutobi Hiruzen. ¿Podrías relatarnos los acontecimientos que rodearon tu misión conjunta con Tatsuya y Shinosuke para asesinar al Kazekage? La mirada de Sarutobi Hiruzen se fijó en Jiraiya. Como sospechaba, reflexionó Jiraiya para sus adentros. Como era de esperar, el anciano también tenía dudas. Aunque Tatsuya ya se lo había explicado, parecía que Hiruzen deseaba escucharlo desde la perspectiva de Jiraiya. Jiraiya permaneció en silencio durante medio minuto antes de hablar lentamente. No lo presencié personalmente, la muerte de Shinosuke a manos del segundo Kazekage. Al decir, no presencié la muerte de Sarutobi Shinosuke a manos del segundo Kazekage, Jiraiya ocultó hábilmente la verdad, que no se había encontrado con Shinosuke durante la misión. En realidad, Jiraiya estaba jugando un juego semántico con Sarutobi Hiruzen. Al igual que Orochimaru, optó por una postura neutral respecto al conflicto entre las dos facciones. Después de todo, no mentía. No había presenciado la muerte de Shinosuke a manos del segundo Kazekage. Capítulo 37. En las afueras de Konoha, cerca de la cabaña de la granja de Tatsuya, dos rápidas imágenes residuales, una negra y otra blanca, chocaban incesantemente junto al arroyo murmurante. Sus movimientos eran demasiado veloces para ser seguidos a simple vista, y cada nueva posición se convertía en la última en un instante. ¡Wow! Son tan poderosos, increíblemente fuertes. Esos son los famosos colmillo negro y colmillo blanco de Konoha. Obito apretó los puños, y la emoción le tiñó las mejillas con un intenso rubor. ¿Por qué los orgullosos miembros del clan Uchiha rondan constantemente nuestro territorio? ¿Por qué no te quedas con tu familia? 50-50 volvió su mirada apática hacia Runto, con un tono de irritación. Iré a donde quiera. Este no es dominio exclusivo de tu clan. Estoy aquí por mi propia libertad, replicó Obito con convicción inquebrantable. En verdad, su visita no fue motivada por un deseo profundo, sino más bien por un desafío a Kakashi. HMPH, si hubieras dedicado tanto tiempo a practicar lo básico como a ver a papá y a tu tío entrenar junto al arroyo, podría ser útil. Si no, solo acabarás siendo una carga, frenando el ritmo de todos, bromeó Kakashi con desdén. ¿Qué dijiste? El temperamento de Obito estalló, sus manos apretaron el cuello de Kakashi mientras preparaba una respuesta de represalia. Los dos comenzaron a forcejear. Basta, ustedes dos, dejen de pelear. Intervino Rin, intentando calmar el altercado. Ella no tenía intención de venir sola, pero su mejor amiga Kurenai la había convencido de unirse. Transmisión Chidori.
De repente, la figura blanca que había sido lanzada al aire pareció flotar brevemente antes de descender. Los sellos de una mano de Sakumo fluyeron con rapidez y fluidez. Un rayo surgió a través de su brazo derecho, aunque el chakra del estilo rayo, inherentemente inestable, exhibió indicios de comportamiento errático, extendiéndose desde su palma a toda su extremidad. El consejo de Tatsuya había alentado la concentración de todos los efectos del chakra del estilo rayo en su mano derecha, pero sin acceso a los sellos de mano precisos del Kakashi original, sus sugerencias tenían limitaciones. Originalmente, Sakumo destacaba en el uso del estilo relámpago para estimular su cuerpo, alcanzando velocidades descomunales. La incorporación del Chidori mejoró aún más sus habilidades. Puff-Osh. El brazo derecho de Sakumo estalló con un trueno, impulsándolo hacia adelante una vez más. Incluso el aire resonó con un estruendo resonante. Zap, zap, zap. Un coro de miles de pájaros resonó, como una sinfonía de melodías aviares en perfecta armonía. De ahí el nombre. Este nivel de velocidad exige demasiado el cuerpo. Reflexionó Sakumo apretando los dientes. El uso del chakra estilo relámpago para vigorizar el cuerpo y facilitar la aceleración rápida le nubló la visión. Sus ojos no podían seguir el ritmo de la mayor rapidez de movimiento. En el suelo, la mirada de Tatsuya permaneció fija en Sakumo, que descendía rápidamente y parecía un rayo que había cobrado vida. Sin duda más rápido que la interpretación final de la técnica de Kakashi en el futuro. Esperar, una espectadora, Loli, de ojos rojos, dejó escapar una exclamación involuntaria. Sin embargo, el espectáculo era demasiado para procesarlo. Apenas pronunció la primera sílaba de espera cuando la segunda le fue arrebatada. Un borrón después, Sakumo se materializó frente a Tatsuya, y su rápido descenso culminó en una exhibición impresionante. Mientras ambos bandos se precipitaban hacia la colisión, los ojos de Tatsuya se entrecerraron bruscamente. Una voz profunda y desgastada resonó en su mente, cargando con el peso de años pasados. Ja 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 ja, La expresión de Tatsuya cambió rápidamente. Los dos hermanos se cruzaron rápidamente. Entre los espectadores, cuando el conteo llegó a alrededor de 50, Gunto y los demás pudieron distinguir claramente a Tatsuya y Sakumo una vez más. Sakumo había aparecido detrás de Tatsuya. En ese momento, una línea débil apareció en la esquina de la mejilla derecha de Tatsuya, y un hilo de sangre siguió su ejemplo. Ganó papá. Kakashi, pasando de la defensa al ataque, se entusiasmó mientras montaba en Obito. Soplo. Sin embargo, apenas había terminado de hablar cuando resonó un grito desgarrador. Boca de cuervo. Sakumo tenía una herida importante en el brazo derecho. La sangre brotaba del corte en su atuendo shinobi. Papá. Gritó Kakashi, lanzándose hacia adelante. Es solo una herida superficial, no hay por qué preocuparse. Sakumo hizo un gesto de desdén, con una risa que resonó en el rostro. Sin embargo, se dedicó más atención al dorso de su mano, desgarrado debido a la influencia del chakra del estilo rayo, que a la puñalada en su brazo. Nuestras habilidades necesitan un mayor refinamiento, comentó Sakumo con un toque de emoción. Pero el ataque se pudo evadir con tus habilidades perceptivas, ¿verdad, Tatsuya? Sakumo se giró y preguntó por Tatsuya, quien ahora estaba sentado con las piernas cruzadas. Rin, aspirante a convertirse en una ninja médica similar a Tsunade, sacó su botiquín médico y comenzó a atender la herida de Sakumo. Obito, a su lado, mostraba un dejo de amargura. Un poco de previsión, Tatsuya cambió el tema, sus pensamientos se dirigieron hacia su interior. La voz de ahora, no puede ser, anfitrión. Tatsuya Esgrima. Naruto World Ver. Esgrima de Miauk, One Piece World, nivel de evolución. 75% ninjutsu de fuego, mundo Naruto. Límite de sucesión de sangre. Nivel de evolución del estilo infierno, mundo Naruto. 82,5% técnica de parpadeo corporal, mundo de Naruto, Shunpo, mundo de Bleach, evolución. 30% mientras Tatsuya accedía al sistema para realizar una comprobación, Tsunade intervino con un tono extrañamente equilibrado. Oh, el maestro Cuchillo Negro parece estar divirtiéndose. La gran intensidad de su comentario obligó a Rin a retroceder un par de pasos. Su expresión era una mezcla de sorpresa y aprensión. Mirada de inquietud, incluso para una muchacha joven. Salir. Residencia del patriarca Sarutobi Hiruzen, el Hokage, una vez más se vio expulsado de su dormitorio por su esposa, Biwako. Aunque Hiruzen mantuvo cierto grado de compostura respecto a la muerte de Shinosuke, su esposa estaba lejos de estar serena. Al enterarse del incidente, quedó consumida por la determinación casi obsesiva de localizar a Tatsuya.
Las palabras que Tatsuya había pronunciado antes de partir de Konoha quedaron grabadas en su mente. Estaba casi 100% convencida de que su hijo había encontrado la muerte a manos de Tatsuya. Finalmente, Hiruzen logró controlar su fervor. Pero el precio fue muy alto. Lo relegaron a la soledad del estudio. Excesivo, quizá, pero incluso los cincuentones tienen sus necesidades, después de todo. Capítulo 38. Unos días antes, Jiraiya había respondido a las preguntas de Hiruzen, afirmando: no presencié la muerte de Sarutobi Shinosuke a manos del segundo Kazekage. Esta respuesta alimentó las sospechas de Hiruzen a un asombroso 99%, lo que le hizo creer firmemente que su hijo mayor había perecido en manos de Tatsuya. Dado que Jiraiya no lo había presenciado personalmente, la probabilidad de que Shinosuke hubiera muerto a manos del Kazekage era mínima. El escenario más plausible era que Tatsuya fuera responsable de su muerte. Incluso si no fuera así, la conexión entre Tatsuya y la muerte de su hijo generó un profundo odio en Hiruzen. Si Tatsuya estuviera al tanto de los pensamientos actuales de Sarutobi Hiruzen. Incluso si conociera la verdadera naturaleza de este anciano, a Tatsuya le resultaría imposible resistir el impulso de hacerle entrar en razón. Mi hermano rescató a tu hijo, así que enviaste a alguien para causarle problemas. Casi lo mata y le dio una muerte social. Ahora que maté a tu hijo, ¿aún tienes problemas con eso? Imagínate si no pudiera abandonar sus hábitos antes de reprenderlo, ¿qué pasaría si desarrollara una ansia insaciable de dulce? Rescatarlo sería inútil, un esfuerzo inalcanzable. ¿Qué recurso le quedaba? Sin embargo, si Jiraiya hubiera respondido: nunca volví a encontrarme con Shinosuke durante la misión, la certeza sería absoluta al 100%. Sin embargo, incluso la más mínima desviación, un mero 1%, tenía una importancia inmensa. Las sospechas de Sarutobi Hiruzen, independientemente de su intensidad, carecían de pruebas que las sustentaran. Por supuesto, la fuerza de Tatsuya jugó un papel fundamental. ¿Se habría tratado de un genin común o incluso de un Chunin sin conexiones especiales? El silencio bastaría. Los Anbu simplemente serían enviados a capturar al individuo mientras dormía. Los ancianos habían gobernado Konoha durante casi 3 décadas. ¿Cuándo habían exigido pruebas concretas? Señor Hokage. Mientras Hiruzen permanecía sentado solo en el pasillo de la mansión, rodeado de soledad y vacío, una figura veloz se precipitó dramáticamente en el patio. La velocidad era nada menos que asombrosa, superando las capacidades de la mayoría de los Chunin de Konoha. Gracias a su distintiva mata de pelo amarillo, aquellos que lo conocían podían discernir fácilmente su identidad, a pesar de la máscara que ocultaba sus rasgos. Namikaze Minato, uno de los shinobi Anbu actuales, conocido por el nombre Clave Luz. Oye, pero fueron de casualidad los balazos. Oh no, Ali. Muchos de los prodigios laborales originales de la aldea, Namikaze Minato, Kakashi, Shisui y Tachi, habían pasado tiempo en Anbu. Dada la naturaleza clandestina de Anbu, una vez que sus máscaras ya no ocultaban adecuadamente su renombre, las descartaban, pasando de Anbu a shinobi reconocidos públicamente. Sin embargo, Hiruzen tenía un motivo claro para colocar a numerosos prodigios de la aldea dentro de Anbu. Fue para adoctrinamiento, dicho más claramente, para lavado de cerebro. Existía un entorno especializado para aquellos más influenciados por la voluntad del fuego. Unirse a Anbu quizá no garantizara una gran fuerza, pero sí aseguraba una herencia inquebrantable de la voluntad del fuego. Residiendo en ese entorno, incluso si un individuo no hubiera mostrado inicialmente interés en la voluntad del fuego, el entorno inevitablemente lo influenciaría con el tiempo. En cuanto a Namikaze Minato, quien estaba frente a él, las circunstancias eran aún más pronunciadas. Con tan solo 14 años, un civil sin linaje distinguido, poseía habilidades que inquietaban a los Chunin comunes. Sarutobi Hiruzen no pudo evitar reflexionar sobre su propia juventud, durante su juventud, palideció en comparación a las habilidades mostradas por Minato ante él ahora. Además, Minato comparte una relación cercana con Uzumaki Kushina, el Jinchuriki del dragón de las 9 colas. Para alguien como Hiruzen, hay que convencer a un genio así para que se ponga de su lado. ¿Cómo han ido progresando las tareas que te fueron asignadas? Sarutobi Hiruzen rápidamente desvió su atención de la vergüenza de haber sido expulsado de la habitación por su esposa antes, su tono ahora era solemne. El señor Hokage, Tatsuya-sama y el maestro Sakumo realmente hacen honor a su reputación. Los duelos de práctica de hoy han sido verdaderamente enriquecedores, suspiró Minato con un dejo de desconcierto en su voz. Pero, Hokage-sama, ¿por qué desea que vigile a Tatsuya-sama?
Sarutobi Hiruzen adoptó una expresión de preocupación, fingiendo una pizca de angustia mientras hablaba con seriedad. Su comportamiento es extremadamente peligroso. Con un dejo de emoción, continuó. ¿No lo has oído hablar antes? Es un individuo insensible que sacrificó voluntariamente a sus camaradas para cumplir una misión, sin comprender realmente la esencia de la voluntad del fuego. La voluntad del fuego encarna el concepto de que la generación anterior enciende sus propias vidas para servir de guía a la nueva generación. Sin embargo, cuando Shinosuke falleció, Tatsuya optó por no intervenir. Dada su naturaleza fría, creo que es prudente un cierto grado de vigilancia. El origen de Minato le permitió ser más maleable a la influencia de la voluntad del fuego. Aún así, Minato quedó desconcertado por las palabras de Hiruzen. Sakumo había rescatado a su hijo, evitando una posible tragedia y provocando las reprimendas de todos. Ahora, sin embargo, Tatsuya debía ser vigilado en lugar de salvar a su hijo. Si salvarlo o no salvarlo fueran ambas cosas ineficaces, ¿qué camino quedaba? Por supuesto, Minato confinó estos pensamientos a sus reflexiones internas, temeroso de expresarlos en voz alta. Señor Hokage, hay otro asunto que debo traer a su atención. De repente, a Minato se le ocurrió una idea y se la comunicó a Hiruzen. El maestro Jiraiya me buscó hoy para expresar su deseo de aceptarme como su discípulo. Por lo tanto, solicito la suspensión temporal de mi misión de supervisión de Tatsuya-sama para entrenar con el maestro Jiraiya. Hiruzen quedó momentáneamente desconcertado por esta revelación. Entre sus 3 discípulos actuales, Jiraiya fue el único que mostró un entusiasmo inquebrantable hacia la aldea e incluso consideró la idea de preparar a Jiraiya como un potencial sucesor del manto de Hokage. Sin embargo, en comparación con Jiraiya, Sarutobi Hiruzen aún tenía en mayor estima a su propio hijo biológico, Asuma. Después de todo, el vínculo de sangre precede al del discipulado. Aún así, tener a Minato como discípulo de Jiraiya, Sarutobi Hiruzen se acarició la barba aún negra, una sonrisa adornó sus rasgos después de un breve momento de contemplación. Esa es una noticia espléndida. A partir de ahora entrenarás junto a Jiraiya.